Bueno, muy bien, estamos acá, seguimos en el Coffee Break y nos vamos directamente a la República Oriental del Uruguay. Nos encontramos como cada semana con Yanay Silverstein. ¿Cómo estás, Yanay? Dani te saluda. Bienvenido al nuevo operador y bienvenida Guadalupe, dijiste que se llama, Sí, Guada ya llegó, estuvimos la esperándola hija de de Rocío, así que Rocío. un beso a Rocío, por lo menos mandarle de mi parte, si es que no está escuchando. Y ella me avisó la semana pasada, así que fue todo muy rápido. A mí todo esto de los partos, en general, me toque de cerca, me toque de lejos, por un lado me conmueve mucho y me genera mucha ansiedad. Así que cuando ya sucedieron, merecen una braja, merecen un agradecimiento, porque no deja de ser un milagro de la naturaleza, un milagro de la creación. Y bueno, así que bueno, yo ya tengo dos hijos, un nieto, pero te repito, va mucho más allá de los lazos de sangre familiares. Dani, yo esta semana en la columna hago referencia, eh, lo hice más extenso en mis editoriales, pero hago referencia a que en la última semana o dos o, más, o algo más han empezado a aparecer pedidos de apoyo y de ayuda específicos desde Israel, que me han llegado en forma personal y me han llegado en forma más institucional, cartas abiertas. Acá hubo una carta abierta en Uruguay, hecho por un grupo de judíos más bien de origen de los movimientos juveniles más de izquierda, si se quiere, más socialistas, del DROR y todo eso, este, pidiendo que los judíos de la diáspora tomemos postura frente a lo que sucede en Israel y que ayudemos. Pero yo recibí también llamados y pedidos y exhortaciones de amigos personales míos con los que me crié y que hoy están muy activos en la campaña de las protestas y las manifestaciones y muy alarmados frente a lo que pasa en Israel. Pero para salir del campo subjetivo, apareció, y vos lo debes haber visto también, una carta firmada por tres autores británicos, tres periodistas y escritores de nombre: Daniel Gordis, Joseph Klein Alevi y Matty Friedman. Y ellos ya habían hecho una carta abierta hace unos meses y ahora vuelven a hacer otra. Es para los judíos de Estados Unidos. Y lo que piden directamente es que no se reciban más dignatarios de este gobierno de Israel. Es decir, están pidiendo tomar posturas. Y a mí me hacía pensar, porque al mismo tiempo hace 2 semanas, o la semana pasada, ya ni me acuerdo, hace 2 semanas, recibíamos en Montevideo, a raíz del evento que se dio en Paraguay por el cambio de presidente, vino el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Eli Cohen, y estuvo de visita unas horas en Montevideo y hubo un almuerzo. Y yo participé como presidente de NSI. Lo que me tocaba hacer es lo que tenía que hacer, y de ninguna manera se me ocurrió que yo fuera a protestar o que mi protesta valiera algo en ese contexto. Pero también me hizo pensar mucho en, bueno, realmente cuál es la postura que debemos tomar. Yo siempre estuve en la posición de que uno adhiere a Israel y no necesariamente al gobierno de turno de Israel. Pero al mismo tiempo, adherir a Israel por simple lógica supone que uno adhiere a un régimen democrático que elige su gobierno. Por lo tanto, el gobierno representa en ese momento al Estado de Israel. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso, porque si no es como separar los sionistas de los judíos, que para los antisemitas es muy fácil. Nosotros estaríamos separando el gobierno de Israel. Es muy fácil decir yo critico al gobierno pero no a Israel, porque cuando criticas un gobierno electo en Israel, estás criticando a Israel que eligió ese gobierno. Ahora, creo que también esto, es decir, yo no estoy planteando ahora posturas, estoy planteando preguntas, porque me quedó colgada toda la semana la pregunta que vos hiciste al final del programa pasado sobre qué hacemos cuando la democracia no nos da el resultado que queremos que nos dé. Y debe haber muchos argentinos hoy que se están preguntando eso. Yo estoy siguiendo muy de cerca y este, con mucho interés lo que está sucediendo en Argentina, no la parte de los saqueos que hablabas vos, que es terrible, sino la parte política, el shock. Yo veo incluso dirigentes en shock. Este, Así como hay unos
hay uno eufórico, los otros dos están en shock absoluto y no saben para dónde agarrar. Pero volviendo a Israel, yo te decía, bueno, este gobierno fue electo por la ciudadanía, fue electo en elecciones democráticas, aunque, y lo mismo fue el gobierno pasado, que duró al final un año, cayó y después duró los 4 o 6 meses más hasta que se formó un nuevo gobierno, que también respondía a una ingeniería electoral muy sutil en la cual se sumaban partes que en principio poco tienen que ver unas con otras, y esa era una de las grandes críticas que le hacía la oposición de entonces, liderada por Netanyahu. Y bueno, hoy podemos decir de que estamos ante el gobierno más de derecha, pero de extrema derecha, más de índole fascista que ha tenido Israel en toda su historia. Es como que en su momento el rabino Meir Kahane hubiera accedido a un puesto de gobierno. Se postergó 20 años, pero es lo que ha sucedido con la irresistible ascensión de Ben-Gvir y Smotrich. Y creo que entonces ahí se nos pone mucho más difícil decir, bueno, respaldamos a Israel, no importa lo que pase, y al mismo, pero por otro lado, criticamos el gobierno. Porque también, y eso es lo que yo estoy sintiendo de parte de estas convocatorias, los que están protestando, es decir, esa mitad de Israel que no quiere que avance la reforma judicial, pero no solo la reforma judicial, todo lo que la reforma judicial implica en cuanto a abuso de poder, en cuanto a trato de minorías y todas las imprevisibles consecuencias, toda esa mitad de Israel que está protestando, para decirlo groseramente, se está viendo ya sin más recursos, ¿no? Porque la protesta y la manifestación es un derecho democrático y en Israel se está ejerciendo sin ningún tipo de problema. La libertad de expresión existe, no es una, estamos lejos de que sea una dictadura, pero se está hablando de otro tipo de perversiones, de sistemas democráticos que se deforman hasta convertirse en dictaduras encubiertas y según explican muchos analistas, y yo lo entiendo así, con el correr del tiempo Israel podría transformarse en un país de ese tipo, dirigido por, bueno, iba a usar la palabra casta, saquémosla del contexto argentino, pero por una casta, por ejemplo, religiosa, o por una casta de ultraderecha, o una casta de colonos, ¿no? De colonos en los territorios ocupados, generando nuevos problemas. Entonces creo que estos pedidos de ayuda, si estos 3 periodistas, escritores norteamericanos, están haciendo esta carta abierta y este llamamiento a las instituciones judías americanas, es que la situación realmente se va de las manos, porque el que tiene la sartén por el mango sin duda es el gobierno, es Netanyahu, fue el votado, tiene una mayoría no de 61, tiene una mayoría de 64, y mientras vaya navegando sus promesas y les vaya dando los presupuestos que les prometió, va a seguir teniendo el apoyo. Y yo no sé cuándo va a caer o no va a caer. Y mientras él no caiga, este proceso va a seguir más lento, más despacio. La semana pasada, la otra, tuvimos una charla con la jurista Suzy Nabot, que claramente está en contra de la reforma y que es muy, muy clara. Y, y ella decía que, bueno, si no fuera por las manifestaciones, este proceso hubiera sido rapidísimo. Y eso es verdad. O sea que de alguna forma ha servido. Pero yo creo que esto es como el cuento de la rana que se va cociendo lentamente en el agua y no se da cuenta que se la están cocinando. Creo que acá nos damos cuenta de lo que está pasando y creo que es muy difícil, si uno no se pone en una postura panfletaria, ideológica, si uno trata de ser analítico, si uno trata de ser talmúdico en el sentido de escuchar esta y aquella opinión, bueno, se hace muy difícil sostenerse, se hace muy difícil sostenerse. Yo me encuentro con amigos, charlamos del tema y no, fulano sostiene de que la reforma hay que hacerla porque Israel no tiene constitución. De pronto escucho que estamos criticando a David Ben Gurión porque no hizo la constitución en el año 49. Y yo digo, es una perversión. Criticar hoy en día a David Ben Gurión
a 75 años de la creación del Estado, a no sé cuántos años de su muerte y de su retiro político, cuando es el que fundó el Estado y el que lo hizo posible, el que lo viabilizó, es una perversión. Y yo me temo, como escribía Gideon Levy, que es muy extremista, pero que a veces vale la pena leerlo, todo este estilo mafioso de matonería, eh, de fuerza, del uso de la fuerza, y esto lo rescataba mucho Susi Nabot en un video que vi recientemente. Esto se está instalando en Israel y esto sí es jorobado, esto sí es un nuevo estilo. Los judíos hemos discutido mucho toda la vida, ¿no? Dos judíos, tres opiniones, la sinagoga a la que no voy es tal y tal, pero eso es folclore, a eso estamos acostumbrados. Tuvimos una guerra civil allá por el año 1 de la era común, y eso nos llevó al final de una época y a la apertura de otra, y de hecho el judaísmo está definido no por aquellos años, sino por los siguientes 2000 años de discusiones talmúdicas. Y creo que ahora que tenemos el Estado y creo que tenemos que procesar temas como estos, que se están procesando, deberíamos apegarnos al método talmúdico, es decir, escucharnos, ir, ir, eh, ir, digamos, definiendo cuál es el camino a seguir, ir encontrando los caminos y los consensos, pero lo que no podemos hacer es ir a un quiebre, ¿no? Ir a quiebres, a situaciones irreversibles, ni tampoco prevalecer por medio de la fuerza, que es lo que yo siento que el gobierno de Israel y todos sus seguidores, incluso los adeptos en redes sociales, esta semana tuve un par de desencuentros muy desagradables con algunos tuiteros, respecto a un discurso de fanatismo, de fuerza, de prevalencia. Creo que eso está muy instalado hoy, creo que es parte, como decía Guidón Levy, que citaba antes, es parte consecuencia de la ocupación, de los territorios ocupados. Es decir, nos estamos convirtiendo en algo que no somos y que no éramos y que no debemos ser. Entonces, eh, creo que sigue vigente tu gran pregunta de la semana pasada. ¿Cómo hacemos para seguir funcionando, seguir lidiando cuando el resultado no es el resultado que queremos? Yo estoy desde noviembre, desde que ganó Netanyahu, escribiendo sobre este tema. De hecho, no puedo salirme de este tema, Dani. Estamos en el UL y yo no te puedo hablar de Yom Kippur. Y no te puedo hablar de que son 50 años de la guerra de Yom Kippur. Y si te voy a hablar de Yom Kippur, que vengo pensando en el tema, te voy a hablar de cómo Yom Kippur de hace 50 años y Yom Kippur de este año van a tener muchas cosas similares. Van a haber hechos que nos van a obligar a confrontarnos y a mirarnos en el espejo como no hemos hecho en mucho tiempo. Entonces, es como que no podemos escapar, no podemos escapar. Y creo que son realidades que a veces le pasa a mucha gente. Veo la televisión de los Estados Unidos y veo que no pueden escaparse del fenómeno Trump, no pueden salir de eso. Veo la televisión argentina, no pueden escaparse del fenómeno, llamarlo K, no sé, no quiero faltar el respeto a nadie, pero es decir, es muy complicado y bueno, creo que como judíos, creo que el desafío, como dicen a veces los rabinos, es tratar de ponerse un poquito por encima de las cosas, es darle una perspectiva histórica, es darle un minuto más de paciencia, seguir hablando el tema, seguir entendiendo qué es lo que está en juego, cuáles son los procesos que se están dando, porque como digo, no banalicemos lo que pasa, nos está pasando a nosotros, es nuestro tiempo en la historia y esto está pasando en este tiempo como hace 2000 años les pasó a nuestros antepasados cuando cayó el segundo templo. No creo que esto sea la caída del tercer templo, no creo, es otra circunstancia histórica, pero sí puede ser la caída de muchos valores que se construyeron a lo largo de muchos años, de 2 milenios, muchos de los cuales para mí ya no están vigentes, pero hay cosas de fondo del diálogo, de la diversidad, de las opiniones que merece ser rescatado. No sé,
me fui un poco, viste que yo me inspiro así ahora con esta modalidad de que te veo y digo, bueno, estoy hablando con Dani, estoy hablando con todas los escuchas de Radio High, estoy hablando, andás a ver con quién. Ese es un poco mi sentimiento y mi reflexión de esta mañana. Y espero la semana que viene empezar a hablar algo de Yom Kippur, del shofar, de Rosh Hashanah, no sé, de cualquier otra cosa que nos salga un poco de esta pesadilla que estamos viviendo. Son tantos los temas que tocaste, Yanay, y son tantos, porque parece el mismo, pero tiene aristas muy distintas cada una de esas cosas. Uno es el tema de la diáspora y su relación con Israel, otro es el tema de los israelíes y su relación con su propia sociedad, otro es el tema de la demografía judía y de qué nos está pasando en Israel y en las diásporas. O sea, hay un montón de temas. Yo no quiero ser tajante en esto, pero sigo pensando, yo hice Aliyah en el 86 y no llegué a los 2 años y ya me había vuelto. Y tengo mucho respeto por aquel que se quedó. De la misma forma que me ofende o me molesta cuando alguno de esos argentinos que vive hace 20 o 25 o 30 años en Israel opina sobre el kirchnerismo o sobre Macri o sobre Milei, le digo, está bien, opinar podemos opinar todos, pero los que sufrimos o gozamos de las consecuencias de lo que hacemos somos los que estamos acá. Lo mismo me pasa con Israel. Yo sigo pensando que hay una diferencia entre el Estado de Israel y el pueblo judío. Que Israel es el país, es el Estado del pueblo judío, sí, pero los que vivimos en la diáspora hay un límite al que no deberíamos acceder, que es el de decidir por o pretender decidir por aquellos que viven en un lugar. Es complejo porque todos tenemos la sensación de que Israel es un poco nuestra, pero los que se levantan todas las mañanas a pelearla, a disfrutarla o a sufrirla, son los que están allí. Y yo creo que como en todas las democracias llegará el momento dentro de unos años en los que se volverá a votar. Si es verdad que la mitad de los israelíes piensan distinto o más, se verán las próximas elecciones. Yo creo que hay un problema en el sistema electoral israelí que le permite a fuerzas muy pequeñas, casi minoritarias, ejercer demasiado poder. Es un problema y que seguramente los políticos israelíes no lo van a resolver porque viven de ese problema. Pero me parece que en algún punto no sé si estamos frente a algo antidemocrático, estamos frente a una cara de la democracia que no nos gusta. Y la democracia es imperfecta y hay momentos en los que no nos gusta como no les habrá gustado a otros momentos. A mí, por ejemplo, me saca de mi carril el tema del ejército y los estudiantes de las yeshivot. Es algo que no lo puedo tolerar. No puedo tolerar que alguien esté pensando en que deberían estar eximidos. Pero justamente están eximidos casi de facto desde Ben Gurión, como decías vos. O sea, vos podés hacer retrospectiva histórica, pero tenés que resolver los problemas de hoy. Y los problemas de hoy los resuelven los actores de hoy. Sería muy fácil si vos no le das un centavo a la yeshiva, si sus miembros no van al ejército, van a empezar a ir al ejército. Ahora, ¿qué gobierno podría hacer eso? Y bueno, hubo muchos gobiernos que pudieron haberlo hecho y no lo hicieron. Entonces digo, como en todos los países del mundo, vamos acumulando problemas y pateándolos para adelante. Un día son tantos que en un momento histórico, como bien vos decís, son demasiadas las cosas que hay para resolver y son muy difíciles. Pero bueno, hay que reconocer también que partidos y gobiernos de lo que hoy es la oposición en Israel no los resolvieron en su momento. No tuvieron la voluntad política o la capacidad o el tiempo, pero como no lo resolvieron, alguien se encarga de que se acumulen hasta que exploten. Me parece que es un temazo, pero que bueno, por supuesto, opinar podemos opinar todos, votan ellos como yo voto acá y me tengo que levantar a la mañana con la decisión que tomé o tomaron por mí. Está claro, yo siempre digo lo mismo, yo voto acá, en Uruguay, y yo tuve 15 años de un gobierno que no voté. Tuve un presidente que si bien fue muy popular en el mundo y muy folclórico, para mí fue nefasto para ciertos valores de mi país, del Uruguay, pero me atengo a las reglas del juego y ahora que tengo el presidente que yo quiero tener, por lo menos por ahora, pido lo mismo de mis semejantes. Yo creo que no hay duda que en Israel todavía no, es decir, todavía no hay una dictadura. Esto es algo que se está gestando. La dictadura tampoco va a ser nunca como las dictaduras que conocimos ustedes y nosotros acá en el Río de la Plata. Eso se terminó. Eso no va a pasar
en Israel, pero puede cambiar mucho, mucho la naturaleza del Israel que nosotros queremos y que nos gusta. Y bueno, yo viví en Israel entre el año 76 y el año 81. También decidí que me volvía, que mi destino no estaba ahí. Mayormente esas son siempre decisiones personales, ¿no, Dani? Sí, Tienen que sí. ver con circunstancias de vida. Y después, pasados los años, este, uno reflexiona y dice por qué y por qué no y por qué no fui parte. Y también pienso en toda la, perdóname la palabra, en toda la mierda que comieron quienes sí se quedaron, las guerras, Ujú. la guerra del Líbano, la guerra del Golfo, en fin, todos los atentados, la segunda intifada. Y vos decís, tengo que tener un poco de respeto por eso. Y también es eso lo que salen a manifestar quienes salen con las banderas ahora y contra este gobierno. Y por último, lo que quiero decir es que hay un nombre propio que es excluyente en todo esto, que es Benjamín Netanyahu. ¿Ah? Y parte del problema, todo esto se genera en que este hombre no ha sido derrotado en 20 años. ¿Ah? Y no ha sido derrotado porque la izquierda israelí desapareció y porque no ha aparecido un líder que sea capaz de hacerlo. ¿Ah? Y vos dijiste las próximas elecciones, yo te digo, cuando sean, no me sorprendería que Netanyahu vuelva a ganar si se presenta. Entonces hay que aceptar, Yanay, que esa es la sociedad israelí. No la que queremos, pero es la que es. O sea, si vamos a tener que entender que Israel es la que es, con la composición étnica, política, migratoria, lo que quieras, es la que es. Bueno, por la pregunta siempre, finalmente, en cualquier país del mundo es, ¿la sociedad es la que los políticos dicen o los políticos son los que la sociedad quiere? A lo mejor Israel tiene hoy los políticos que mayoritariamente quiere, y aún cuando uno esté del otro lado y vaya a las protestas y se enoje, cuando llegan las elecciones, si vos sos del que la parte de la sociedad que cree tener razón, deberías ganar elecciones, debería no desaparecer la izquierda. ¿Por qué desapareció? ¿Desapareció por culpa de Netanyahu o Netanyahu es una consecuencia de que esa izquierda desapareció? Esas son las No, preguntas. la izquierda desapareció por múltiples factores, pero entre ellos porque sus grandes ideales de paz y de dos estados para dos pueblos y todo ese discurso fracasó rotundamente y en gran parte por los palestinos, que también han Ujú. condicionado muchísimo a Israel y a la identidad. Está claro que, a ver, así como yo creo que hoy Uruguay básicamente es de centro izquierda y por lo tanto es muy probable que tengamos un cambio de gobierno en las próximas elecciones, ¿ah? Y son matices, está claro que Israel es de centro derecha y que probablemente la derecha prevalezca en los próximos años. La pregunta es, y ese es un poco quizás para la próxima lo dejamos abierto, la pregunta que vos me hacías, ¿qué es la democracia? El Ujú. que gana se lleva todo. El otro día escuchaba a alguien que me decía que la última tendencia teórica sobre democracia que es el que gana se lleva todo el poder. ¿Y qué haces con las minorías? Porque todos estos que salen ahora a manifestar, salen porque tienen miedo que les impongan un estado alágico estilo iraní, ayatolesco, talibán, ¿tá? Y eso se está dando y hay fenómenos que suceden. Y bueno, y eso sí no podría suceder. Yo hasta ahora, con los 15, 20 años de Netanyahu, con gobiernos de derecha, con el cóctel vedado para las corrientes como la mía, Mazortillo, con todo eso, yo decía, esto es lo que votan, esto es lo que se respeta, yo voy al cóctel que puedo y que quiero, y se terminó la historia, no tengo más lo que decir. Ahora, si me empiezan a no dejar lugar, si no me dan lugar para respirar, entonces probablemente lo que haga, o mi gran temor, es que nos corramos de los judíos, porque los judíos empiezan a representar a través de Israel no valores, sino desvalores. Y creo que esa es la gran tragedia al final del camino de esto, que espero que no lleguemos. Pero si te parece, la seguimos Sí, la claro, la próxima. vamos a seguir la semana que viene y con muchísimo gusto. Te mandamos un abrazo grande como siempre, Yanay, gracias. Otro para ustedes y felicidad. Gracias. Yanay Silverstein desde la República Oriental del Uruguay.
Bien, seguimos, 11:29, estamos a un minutito de la pausa. ¿Cómo se nos está yendo la mañana? Se nos escurre entre los dedos de las manos, pero vamos a estar seguramente recuperándonos y ordenándonos. Enseguida, cuando volvemos de la pausa, Martín, temperatura, juegos, homenajes, noticias, todo lo que está pasando acá en Israel y en el mundo, en el Coffee hasta la 1.